Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La historia de hoy es un relato poderoso sobre el amor, el sacrificio y el precio final que una mujer está dispuesta a pagar para salvar al hombre que ama, incluso si ese precio es toda su propia vida. Yace en una cama de hospital, luchando minuto a minuto contra una enfermedad que amenaza su vida. Y Han, la mujer que siempre ha estado a su lado, es empujada a una decisión impensable. Cuando el dinero se acaba y el tiempo se escurre como arena entre los dedos, ella vende la granja que construyeron juntos con sus propias manos, el lugar donde estaban todos sus sueños, sus esperanzas y su futuro, solo para darle a él una oportunidad de sobrevivir. Pero la tragedia no termina ahí. Cuando comienza la cirugía surge una nueva crisis. Necesita una transfusión de sangre urgente, y el tipo de sangre de Han no es compatible. La esperanza se desvanece con cada minuto que pasa. En el frío pasillo del hospital, Han corre contra el tiempo llamando a todos los familiares que se le ocurre negándose a rendirse, hasta que finalmente aparece un milagro. Porque esta no es solo una historia sobre una enfermedad, es una historia sobre el amor incondicional, sobre hasta dónde puede llegar una persona cuando se niega a soltar, y sobre los héroes silenciosos que aparecen en el momento justo, cuando la vida pende de un hilo. Si te gustan las historias cargadas de emoción que llegan directo al corazón, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para no perderte la próxima historia. Y ahora comencemos. Permanece inmóvil en la cama del hospital. Su rostro está tan pálido que casi se confunde con las sábanas blancas y frías bajo él. La luz fluorescente se refleja en su piel grisácea, marcando cada rasgo hundido de su cara. El sonido constante del bip, bip, del monitor cardíaco llena la habitación silenciosa, tan frágil como la vida que aún lo mantiene con vida. Han está sentada a su lado apretando su mano. Esas manos que antes conocían la asada, la tierra y el sol, ahora están heladas sin rastro de fuerza. Ese frío se desliza desde sus dedos directo al corazón de ella, haciendo que el pecho de Han se cierre con cada latido. No mucho tiempo atrás, era un hombre fuerte. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cuando la neblina aún cubría los campos. Cuidaba la granja con paciencia y un orgullo silencioso. Hombros firmes acostumbrados al peso, manos curtidas por el barro. Y una sonrisa que siempre aparecía al final del día sentados frente a una mesa sencilla. Nadie imaginó que dentro de ese cuerpo aparentemente resistente, una enfermedad mortal crecía en silencio, robándole la vida poco a poco, hasta que ya no pudo mantenerse en pie. El diagnóstico del médico cayó sobre Han como una cuchilla helada, una enfermedad de la sangre, grave, de avance rápido. La cirugía inmediata era la única opción. El costo del tratamiento fue leído con una voz calmada y profesional, pero para Han cada cifra explotaba en su cabeza. Para una familia que dependía por completo de la granja, no era solo dinero, era un muro imposible de cruzar. Esa noche, Han se quedó sola en el pasillo del hospital. La luz blanca del fluorescente caía sobre su cabello desordenado y sus manos temblorosas. El fuerte olor a desinfectante le secaba la garganta. En su mente apareció la imagen de la granja. La tierra estéril de antes que trabajaron poco a poco. Los días de lluvia con el barro hasta los tobillos. Las temporadas de sequía que agrietaban la piel hasta sangrar. Y las tardes en que ambos se quedaban de pie mirando los campos bajo el atardecer, creyendo que mientras siguieran esforzándose el futuro no los traicionaría. Luego volvió a ver los ojos de en la cama del hospital, cansados, débiles, pero siempre buscándola. Han lo entendió con total claridad. Sin dinero, no sobreviviría. Y si había que sacrificar algo, ella estaba lista. A la mañana siguiente, Han salió del hospital muy temprano. Buscó a quienes alguna vez habían preguntado por la granja. No negoció, no suplicó,
no se guardó nada para sí. Aceptó un precio dolorosamente bajo solo para conseguir el dinero lo más rápido posible. Cuando firmó los papeles de la venta, sus manos temblaron. El corazón se le encogió como si lo estuvieran aplastando. Pero Han no lloró. Apretó los labios y se tragó todo el dolor. La granja se había ido, pero tenía que vivir. Con el dinero apretado contra el pecho, regresó al hospital casi sin aliento. Pagó toda la cirugía, firmó cada documento con los ojos hundidos y la mente al límite. Cuando los enfermeros llevaron a Dee hacia el quirófano, Han caminó a su lado hasta el último segundo. Antes de que la puerta se cerrara, se inclinó y susurró con la voz temblorosa pero firme: «Tienes que volver. Te he esperado toda mi vida». La puerta del quirófano se cerró de golpe, dejando a Han sola en un pasillo largo y vacío, donde toda su esperanza, su miedo y su amor estaban siendo puestos a prueba hasta el límite. Dek giró la cabeza para mirar a Hun. Sus ojos estaban nublados por el dolor y el agotamiento, pero en ese breve instante, todavía intentó curvar los labios y esbozar una sonrisa débil, casi dolorosa. «Voy a estar bien», susurró Dek con la respiración entrecortada. «No te preocupes por mí». Hun no pudo decir nada. Tenía la garganta completamente cerrada y solo pudo asentir una y otra vez como una niña asustada. Las lágrimas cayeron sobre el dorso aún tibio de la mano de él, empapando su piel como una oración silenciosa. Entonces, la puerta del quirófano se cerró. Un clic seco resonó en el aire, breve pero suficiente para separar a Hun del hombre al que amaba más que a su propia vida. Se dejó caer sobre el banco del pasillo. Las piernas ya no le respondían. El techo blanco empezó a dar vueltas frente a sus ojos. El tiempo dejó de avanzar y comenzó a arrastrarse de forma cruel, segundo a segundo. Cada tic invisible pesaba como una losa sobre su pecho. De pronto la puerta del quirófano se abrió de golpe. El médico salió con el rostro tenso y la voz urgente. «El paciente está perdiendo mucha sangre. Necesitamos una transfusión de inmediato. Sin sangre compatible no podemos continuar la cirugía». Se levantó de un salto como si la hubieran electrocutado. «Usen mi sangre», dijo sin dudar. «Soy su esposa». Siguió a la enfermera hasta la sala de análisis y se arremangó sin temblar. En la mente de Hun solo había un pensamiento: si su sangre podía mantener a Dek con vida, ni una sola gota sería demasiado. Pero unos minutos después, el médico salió y negó suavemente con la cabeza. «Lo siento. Su tipo de sangre no es compatible». Quedó paralizada. El sonido a su alrededor desapareció. Los oídos le zumbaban y el corazón se le hundió en el fondo de la desesperación. Había vendido toda su vida para salvarlo, y aún así ahora era impotente frente a algo tan pequeño como una bolsa de sangre. Pero Hun no se permitió derrumbarse. Agarró el teléfono y empezó a llamar a los familiares de Dek, cercanos y lejanos, personas queridas, y nombres que solo existían ya en los recuerdos. Algunos contestaron, pero estaban demasiado lejos. Otros no podían donar. Algunos ni siquiera respondieron, como si nunca hubieran existido. Cada llamada terminada era una chispa de esperanza que se apagaba. Recorrió el pasillo del hospital con las piernas temblorosas, la respiración agitada y la garganta seca como llena de arena. Dentro del quirófano, Dek luchaba por su vida segundo a segundo. Los médicos entraban y salían sin parar con miradas urgentes. El tiempo ya no estaba de su lado. Justo cuando la desesperación estaba a punto de tragárselo todo, un hombre de mediana edad irrumpió apresuradamente en el hospital. El abrigo aún cubierto de polvo del camino, el rostro hundido por la falta de sueño. Era un pariente lejano de Dek, alguien a quien la pareja casi no había visto en años. Al enterarse, había viajado toda la noche sin descanso. «Hagan las pruebas con mi sangre», dijo con firmeza. «Si es compatible, donaré». Lo miró con el corazón desbocado. No se atrevía a esperar demasiado.
Temía que si ese milagro también se desvanecía, ya no tendría fuerzas para mantenerse en pie una vez más. Entonces llegaron los resultados. El médico miró a Jun y por primera vez su expresión severa se suavizó. Es completamente compatible. Jun rompió a llorar. Se cubrió el rostro y sollozó con todo el cuerpo temblando no de miedo, sino de un alivio que le cortaba la respiración. La vida había sido arrancada del borde más profundo del abismo. El hombre yacía en la camilla de donación, el rostro cada vez más pálido pero con la mirada tranquila. Solo dijo una frase suave como un suspiro: con que él viva es suficiente. La sangre comenzó a fluir hacia el cuerpo de Dec. Los números en el monitor empezaron a estabilizarse. La cirugía continuó esta vez con una esperanza real. Jun se apoyó contra la pared fría fuera del quirófano, apretando con fuerza el anillo de bodas ya desgastado por los años. Los recuerdos regresaron como una vieja película: las madrugadas en el campo, las discusiones por el dinero que terminaban en risas silenciosas, las comidas sencillas de verduras y huevos pero llenas de amor. Habían superado muchas dificultades juntos. Esta vez no sería diferente. Tras horas interminables, la puerta del quirófano volvió a abrirse. El médico se quitó la mascarilla y su voz finalmente se suavizó. La cirugía fue un éxito. Él ya está fuera de peligro. Jun se desplomó y cayó de rodillas en el suelo. Ya no podía sostenerse más. Todo el miedo, la desesperación y el agotamiento se acumularon y estallaron en ese instante. Había entregado toda su vida, pero había salvado a la persona más importante. Días después, Dec despertó poco a poco. Débil abrió los ojos y vio a Jun sentada junto a la cama. Estaba más delgada, con los ojos hundidos por las noches sin dormir. Pero cuando sus miradas se cruzaron, la sonrisa de Jun brilló más que cualquier cosa. «¿Sigues aquí?», susurró Dec. Jun tomó su mano con la voz temblorosa: «Nunca me fui». Cuando supo toda la verdad, Dec rompió a llorar. «Vendiste la granja. Por mí». Jun negó con la cabeza y apretó su mano con más fuerza. «Mientras sigas vivo, todo lo demás no importa». Entre lágrimas, Dec lo entendió: en este mundo existe un amor dispuesto a sacrificarlo todo sin condiciones, sin exigencias, sin necesidad de promesas. Fuera de la ventana del hospital, la luz suave de la tarde entraba en la habitación. Un capítulo de sus vidas se había cerrado. Por delante aún habría dificultades, pero las enfrentarían juntos, porque aún se tenían el uno al otro. Los días que siguieron pasaron lentamente, como si el propio hospital caminara con cuidado para no herir a alguien que acababa de regresar del borde entre la vida y la muerte. Dec seguía muy débil. Cada vez que despertaba necesitaba unos segundos para darse cuenta de dónde estaba. La luz blanca del techo, el olor a desinfectante, el sonido regular de los pasos en el pasillo. Todo le resultaba extraño. Pero había algo que siempre estaba ahí sin cambiar. Jun. Ella permanecía sentada a su lado casi todo el día. Cuando él dormía, lo observaba respirar en silencio. Cuando despertaba, le sonreía, aunque a veces esa sonrisa temblaba por el agotamiento. Le limpiaba la frente, le daba agua cucharada a cucharada con una paciencia infinita, como si mientras él siguiera allí, todo lo demás pudiera esperar. Había noches en las que cuando Dec dormía profundamente, Jun salía al pasillo en silencio, se apoyaba contra la pared y dejaba que las lágrimas cayeran sin hacer ruido. Ya no era por miedo, sino porque todo lo que había reprimido durante tanto tiempo, por fin encontraba una salida. Recordaba el momento en que firmó los papeles para vender la granja. Recordaba la sensación de la vieja puerta de la pequeña casa cerrándose por última vez. El olor de la tierra, el olor del pasto seco, el sonido del viento cruzando los campos cada tarde. Todo eso ya pertenecía al pasado.
Pero cuando volvía a mirar a través del vidrio y veía a Dek aún allí, aún respirando, aún vivo, Jun sabía que nunca se había arrepentido. Unos días después, el hombre de mediana edad que había donado la sangre regresó a visitarlos. Se quedó de pie en silencio al fondo de la habitación como si temiera molestar. Dek lo vio primero. Su mirada fue reconociendo lentamente ese rostro desconocido y a la vez familiar. «¡Tío!», susurró Dek con la voz ronca. El hombre asintió y se acercó un poco más. «Que hayas despertado es lo más importante». Dek intentó incorporarse, pero Jun apoyó enseguida la mano en su hombro para indicarle que se quedara quieto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Dek. Miró al hombre durante largo rato y luego rompió a llorar como un niño. Yo te debo esta vida». El hombre negó con la cabeza con una sonrisa cansada pero amable. «Nadie le debe nada a nadie. Solo hice lo que tenía que hacer». Jun se inclinó profundamente sin poder decir una sola palabra. En ese instante entendió que hay deudas que no se pagan con dinero ni con palabras. Solo se cargan durante toda la vida. Cuando el hombre se fue, la habitación volvió a quedar en silencio. Dek se giró hacia Jun con una mirada más profunda y seria que nunca. «Ya lo sé», dijo despacio. «Todo». Jun guardó silencio. «El médico me lo contó», continuó Dek. «La granja, el dinero, la sangre». Jun se mordió el labio. Se había preparado para ese momento, pero cuando llegó el corazón, le dolió como si se lo apretaran con fuerza. «No quería que cargaras con eso», dijo en voz baja. «Solo quería que vivieras». Dek tomó su mano. La suya aún estaba débil, pero el apretón fue sorprendentemente firme. Jun dijo con la voz temblorosa. «Siempre pensé que yo era quien cargaba con todo, quien protegía a esta familia. Pero al final, la más fuerte eres tú». Jun bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre sus manos entrelazadas. Las semanas siguientes fueron un camino duro de recuperación. Dek tuvo que volver a aprender a respirar, a sentarse, a ponerse de pie. Cada paso le empapaba la espalda de sudor. A veces se enfadaba con su propio cuerpo. A veces se desanimaba tanto que no quería seguir. Pero Jun nunca se apartó. Despacio le decía cuando él temblaba: «No necesitamos ir rápido, solo necesitamos ir juntos». Algunas tardes Jun empujaba la silla de ruedas y sacaba a Dek al pequeño jardín detrás del hospital. La luz suave del sol caía sobre sus hombros. Dek cerraba los ojos y respiraba hondo el olor de la hierba y la tierra húmeda con un dolor punzante en el pecho. «Extraño la granja», dijo. Jun guardó silencio un momento y luego asintió. «Yo también». Después sonrió. «Pero aún tenemos estas manos, y todavía tenemos tiempo». Dek la miró largo rato. Por primera vez desde que despertó el futuro, ya no le pareció una niebla espesa e impenetrable. El día que Dek fue dado de alta, dejaron el hospital con una sola bolsa pequeña. Sin casa, sin tierra, sin ahorros. Caminaban despacio uno al lado del otro como dos personas que acababan de sobrevivir a una gran tormenta. Alquilaron una habitación pequeña en las afueras del pueblo. Era estrecha con paredes delgadas y una ventana que daba a un callejón angosto. Pero cada mañana cuando la luz del sol entraba por esa ventana, Jun sentía el corazón más cálido. Dek aún no podía hacer trabajos pesados. Consiguió labores ligeras en un taller cercano. Jun cosía y aceptaba cualquier trabajo que apareciera. La vida no era fácil, pero era real y seguían juntos. Había noches sin electricidad en las que se sentaban uno junto al otro en la oscuridad compartiendo un pan frío. Dek le tomaba la mano a Jun y decía en voz baja: «Algún día te lo compensaré». Jun negaba con la cabeza y apoyaba la frente en su hombro. «No nos debemos nada». Un año después la salud de Dek se estabilizó. Empezó a trabajar de forma regular. Jun ahorraba cada moneda. Ya no soñaban en grande. Solo esperaban que el mañana trajera suficiente comida, suficiente salud y suficiente tiempo juntos.
Una tarde, cuando Jun regresó a la habitación, vio a Dek de pie en la puerta sosteniendo una pequeña bolsa de tierra. «Me dejaron usar un terreno vacío detrás del taller», dijo con los ojos brillantes. «No es grande, pero alcanza para plantar algunas hileras de verduras». Jun miró la bolsa de tierra y luego a él. El corazón le tembló como el primer día en que empezaron juntos. Sonrió mientras las lágrimas caían en silencio. Eso es suficiente. Afuera el viento soplaba suavemente. La vida les había quitado muchas cosas, pero también les había dejado lo más importante. Seguían vivos. Seguían amándose. Y aún se tenían el uno al otro. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero tampoco estuvieron completamente llenos de desesperanza. La nueva vida de Jun y Dek comenzó en una pequeña habitación de alquiler escondida en un viejo callejón, donde por las mañanas siempre se escuchaban los pregones del pan y el ruido constante de las motos. La habitación apenas tenía espacio para una cama individual, una mesa de madera con las esquinas rotas y una vieja cocina de gas. Cada vez que llovía fuerte, el agua se filtraba por la ventana y dejaba marcas oscuras sobre el suelo frío de cemento. Jun no se quejó ni una sola vez. Cada mañana se levantaba antes que Dek. Preparaba una papilla ligera, le daba la medicina a la hora exacta y lo ayudaba a vestirse. Dek odiaba esa sensación de inutilidad. Había sido un hombre capaz de cargar sacos de arroz al hombro y ahora necesitaba que Jun lo sostuviera para dar pasos cortos. Algunas veces apartaba la mano de ella. «Puedo hacerlo solo», decía Dek con la voz áspera por la vergüenza. Jun no respondía. Daba medio paso atrás, pero se quedaba allí lista para sostenerlo si sus piernas temblaban. Y así sucedía apenas unos segundos después. Dek se tambaleaba. Jun lo sujetaba sin reproches, sin decir una palabra. Esa paciencia le dolía a Dek más que cualquier reproche. Una tarde, después de lograr caminar unos pasos más, Dek se dejó caer de repente al suelo. Apoyó la espalda contra la pared, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente. «¿Me he convertido en una carga para ti?», preguntó con la voz quebrada. Jun se quedó inmóvil. Se arrodilló frente a él y puso ambas manos sobre su rostro delgado, obligándolo a mirarla a los ojos. «Si fueras una carga», dijo despacio, «te habría dejado en el hospital». Dek rompió a llorar. Era la primera vez que Jun lo veía llorar así, sin control, sin mantener apariencias, sin intentar ser fuerte. Lloró por lo que había perdido, por los miedos que nunca se atrevió a decir, por la sensación de inutilidad que lo devoraba día tras día. Jun lo abrazó con fuerza, como si abrazara también ese pasado doloroso que se estaba desmoronando. «Sigues vivo», susurró. «Con eso basta para que yo me quede». Desde ese día Dek dejó de apartarla. Empezó a aceptar que sobrevivir no significaba volver a ser el de antes, pero le daba otra oportunidad, la oportunidad de aprender a existir de una manera nueva. Jun consiguió trabajo de costura en una pequeña tienda del mercado cercano. Trabajaba hasta que caía la noche con los ojos cansados de concentrarse y los dedos endurecidos por la aguja y el hilo. Cada vez que volvía a la habitación, por muy agotada que estuviera, siempre preguntaba: «¿Cuántos pasos diste hoy?». Dek intentaba sonreír, aunque el número nunca fuera grande. Un día, mientras Jun tendía la ropa en el patio común, una vecina se le acercó. La miró un momento y luego dijo: «¿Usted es la que vendió la granja en las afueras?». Jun se sobresaltó. La noticia se había difundido más rápido de lo que imaginaba. La mujer continuó sin malicia, pero con mucha curiosidad. «Dicen que lo vendió todo para salvar a su esposo». Jun asintió. La mujer suspiró. «¡Qué valiente! Pero, ¿de verdad valió la pena?». Esa pregunta persiguió a Jun durante todo el día. Esa noche, cuando Dek ya dormía, Jun se sentó sola junto a la ventana. Afuera, la luz amarillenta del alumbrado caía sobre el callejón húmedo. Se preguntó si de no haber vendido la granja aquel día, su vida ahora sería más tranquila. Pero entonces miró a Dek, respirando con calma, el rostro delgado pero en paz.
La respuesta apareció con una claridad dolorosa. Valió la pena, muchísimo. Ese año la temporada de lluvias llegó temprano. Las lluvias interminables volvieron la habitación aún más húmeda. Dec tosía con más frecuencia. Jun, preocupada, buscó trabajos extra por todos lados para comprarle suplementos y medicinas. Hubo días en los que solo comían una vez. Jun siempre le dejaba su parte a Dec. Cuando él se daba cuenta, ella solo sonreía. «No tengo hambre». Pero al caer la noche el estómago le dolía de vacío. Dec empezó a guardar en silencio su pequeño salario. No dijo nada, solo fue juntando billetes viejos en una cajita escondida bajo la cama. Una mañana le entregó la caja a Jun. «Volveremos a plantar», dijo, «aunque sea solo un pequeño huerto». Jun abrió la caja, miró el poco dinero que había dentro y rompió a llorar sin poder controlarse. «¿Aún sueñas con la tierra?», preguntó. Dec asintió. «La tierra nunca me abandonó. Fui yo quien se alejó de ella». Meses después, el dueño del taller donde trabajaba Dec le permitió usar un terreno baldío detrás del lugar. No era grande, apenas suficiente para levantar una pequeña choza. La tierra era dura, llena de piedras. Jun miró ese terreno y sintió el corazón latir con fuerza como el primer día que estuvieron de pie en la vieja granja. Empezaron de nuevo despacio. Dec removía la tierra un poco cada día. Jun llevaba agua para regar. Sus manos volvieron a mancharse de barro, pero esta vez sin la prisa de la juventud. Solo quedaban la cautela y el agradecimiento. Cuando brotaron los primeros brotes verdes, Jun rompió a llorar. «Aún podemos hacerlo», dijo. Dec le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Seguimos vivos». Pasó un año. La vida seguía siendo dura, pero ya no desesperante. Dec estaba más fuerte, Jun más delgada, pero con la mirada más luminosa. No tenían mucho, pero en cada comida había palabras y risas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los techos bajos, Jun apoyó la cabeza en el hombro de Dec y dijo en voz baja: «Si aquel día no hubiera vendido la granja». Dec negó con la cabeza y puso su mano sobre la de ella. «Entonces hoy no estaría aquí». Jun guardó silencio. El viento recorrió el pequeño terreno, llevando consigo el olor de la hierba joven. La vida les había arrebatado muchas cosas, pero también les había dejado lo más valioso. No la tierra, no el dinero, sino la vida. Y un amor lo suficientemente fuerte como para seguir adelante por más irregular que fuera el camino. El tiempo siguió avanzando sin prisa, pero sin detenerse. La vida de Jun y Dec no se volvió fácil de repente, pero dejó de sentirse como una lucha sin salida. Cada día era sencillo, repetitivo, y justamente por eso real. Por las mañanas, Dec salía temprano a trabajar. Ya no cargaba pesos grandes ni hacía esfuerzos extremos, pero volvía a casa con las manos sucias de tierra y una expresión tranquila. Jun seguía cosiendo, remendando ropa ajena, contando monedas con cuidado. No había lujos, no había planes grandes, pero tampoco había miedo. Al caer la tarde se sentaban juntos frente a la pequeña parcela. A veces no hablaban. A veces solo compartían el silencio mirando cómo el cielo cambiaba de color. Dec apoyaba la mano sobre la de Jun como recordatorio silencioso de que seguían allí. Hubo noches en las que Jun despertó sobresaltada con el recuerdo del hospital aún clavado en el pecho. Dec lo notaba, la abrazaba sin preguntar nada, y ella volvía a respirar con calma. Ya no necesitaban palabras para entenderse. Un día, mientras regaban las plantas, Jun dijo en voz baja: «Pensé que perderlo todo nos destruiría». Dec la miró y negó con la cabeza. «No lo perdimos todo. Perdimos cosas, pero nos quedamos el uno al otro». Jun sonrió. No una sonrisa grande, solo una de esas que nacen despacio desde el fondo del pecho. Tal vez nunca volverían a tener una granja. Tal vez nunca tendrían mucho dinero. Pero habían aprendido algo que no se compra ni se recupera: la certeza de que el amor verdadero no se trata de promesas, sino de quedarse incluso cuando quedarse duele. El mundo seguía siendo duro.
El futuro seguía siendo incierto. Pero cada mañana cuando Jun abría los ojos y veía a Dec respirando a su lado, sabía que había tomado la decisión correcta. Porque mientras estuvieran vivos, mientras siguieran eligiéndose, eso sería suficiente.